A usted muchas gracias por mantener todo el día la sintonía a TN23, este canal Todo Noticias, que también le tiene programas de contenido todo el día y todos los días. Televisión abierta, televisión por cable y también estamos en internet, chapintv.com, reitero, chapintv.com en su teléfono celular o en su computadora. Ahí estamos con TN23. Ahora le doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos, el rostro de la noticia. Temas de interés nacional son tratados aquí por expertos en cada una de las temáticas. Y en los últimos días, pues, el transporte extraurbano da mucho de qué hablar. Aparte de los accidentes, también mucha inseguridad, asaltos y otros tipos de violencia se dan en el mismo. Pero hay análisis completos hechos por entidades serias y entidades certificadas respecto a esta problemática. Y lo más importante es que al final también nos van a dar sugerencias importantes para que los guatemaltecos y las entidades podamos seguirla. Hablaremos en este caso entonces con nuestro invitado, el licenciado Mariano González, quien es investigador del área de seguridad del IBNUSAC, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Bienvenido. Pues muchas gracias por el espacio. La verdad, como usted decía, en los últimos días, sobre todo después de Semana Santa, se ha visto de nuevo, sale de nuevo el tema recurrente de la inseguridad en el transporte extraurbano, ¿verdad? Que hay que decir que en realidad es casi del transporte público, tanto en la capital como en los departamentos, pero digamos que por los accidentes ocurridos uno ve ahí de nuevo el problema que digamos que no es una cuestión solo de los pilotos, ¿verdad? Que hay, por supuesto, responsabilidad de ellos, es indudable, pero digamos que tiene más bien que ver con todo el sistema de transporte extraurbano que, digamos, tiene diversas complicaciones. Digamos que, en primer lugar, no hay una capacidad de regulación y aplicación de la regulación del Estado hacia las unidades de transporte extraurbano, hacia las empresas que prestan este servicio. Entonces, digamos, como sucede en muchos otros aspectos en Guatemala, cada quien hace lo que más o menos se le da la gana. No hay que ir tan lejos, pero digamos en la carretera nadie respeta el límite de velocidad. Digamos, todos van mucho más rápido y los choferes de transporte extraurbano no son la excepción. Digamos que esto se explica en parte por el tema de la competencia. Digamos, al haber varias unidades, al haber varias empresas, pues están peleando pasaje y eso hace que agarren velocidades excesivas. No se da seguimiento adecuado por ejemplo, a los choferes de estas unidades. Se hacen modificaciones verdaderamente preocupantes a las unidades. No sé si usted ha visto, digamos, el público se habrá dado cuenta que hay algunas unidades que los cambios no se hacen con el clutch, sino se hace con un botoncito que llevan los... Esa es una modificación importante porque lo que están haciendo ahí es ponerle un motor de cabezal a las unidades de transporte. Entonces, digamos, con esos motores, o sea, esos son para transportar no sé cuántas toneladas de mercadería. En una unidad así es un peligro. Digamos, uno ve que hay algunas, y sobre todo hay algunas, digamos que uno más o menos identifica que hay algunas rutas que son particularmente veloces. Entonces, esas modificaciones son bien peligrosas porque lo que hacen es que invitan a alcanzar velocidades verdaderamente alarmantes. Entonces, combinado esta falta de regulación, esta competencia por el pasaje, las modificaciones que se hacen, es decir, que se dé una situación de que cada quien hace lo que se le dé en gana, digamos, es como la empresa en su aspecto más salvaje, sin ninguna regulación. Entonces, es más, uno ve que el Estado se lava las manos. Hay que decir con preocupación que el presidente, cuando sucede este evento último del accidente, da un mensaje más o menos del tipo, bueno, pero hay seguro, entonces eso lo cubre. Entonces, eso demuestra bien a las claras que el Estado se está lavando las manos en torno a este tema y entonces se deja a las empresas que hagan lo que quieran, lo que puedan, en fin, y origina problemas de inseguridad, muchos accidentes que por supuesto dejan víctimas trágicas, como recién se ha visto, ¿no? En este estudio sistemático que ustedes llevan a cabo, ¿qué podemos hablar sobre la historia o sobre los antecedentes de lo que ha sucedido en Guatemala con el transporte, para lo cual nos está arrojando los resultados que tenemos hoy por hoy, licenciado? Claro, mire, de nuevo hay que decir que el transporte público en Guatemala siempre ha sido un problema. Digamos, no es que sea una cuestión de
reciente, sino uno ve todos los años que hay diversos tipos de accidentes. Entonces uno puede decir que esto ya no es una cuestión, insisto, solo personal, digamos, del chofer, del ayudante, ¿verdad? Sino, digamos, es algo más relacionado a cómo se está organizando el transporte, digamos. Entre otras cosas, hay que decir que muchos transportes extraurbanos, digamos, con toda esa falta de regulación, pueden incluso originarse en capitales por lo menos sospechosos. Digamos, hay muchas empresas que han sido señaladas o han sido vinculadas, tienen la sospecha de que son propiedad de personas que estuvieron o están ligadas a diputados, están ligadas a expatrulleros, están ligadas a grupos mafiosos, digamos. En Oriente es bien conocida una ruta, no voy a mencionarla, pero digamos que hay sospecha de que está ligada a una familia del narcotráfico. Entonces, esto no es de este año, sino han pasado décadas en que se han dado prácticas muy cuestionables en torno al origen de estas empresas sin ninguna regulación del Estado, y eso como que en parte origina, digamos, además no hay una institucionalidad estatal que controle adecuadamente el problema. Por ejemplo, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Gobernación, Provial, las municipalidades deberían de tener algún tipo de coordinación para regular esto, ya le digo, la cuestión de la velocidad es una cuestión que nadie en el país, a menos que uno vaya en un carrito que ya no corra, pero digamos todo el mundo va a una velocidad excesiva, y esto, digamos, como ha sucedido en algunos casos en la capital, cuando hay algún tipo de regulación, de multa o algo, podría uno pensar que se empieza a disminuir esto, pero en carreteras no hay autoridad, sencillamente no hay autoridad, entonces se dan estos casos. Por decir otra cosa, digamos, esto es también muy visible en el transporte extraurbano. Cuando hay alguna parada por determinada causa, hay algún atasco en la carretera, los choferes del transporte extraurbano empiezan a agarrar una tercera vía sobre cualquier lugar. Entonces, ahí debería de haber autoridad para poder regular esto. Como le digo, así, dejar que ellos se regulen solo es mentira. Digamos, si ellos siguen, digamos, sin ningún tipo de regulación, sin ninguna aplicación, sin ninguna institución que aplique alguna regulación, esto va a seguir pasando. No se puede dejar a la buena de Dios la solución de este problema. O sea, es una cuestión que debe provocar alguna intervención estatal, alguna institucionalidad, alguna normativa que permita controlar efectivamente esto. Pero esto requiere dinero, digamos, que no se hace de la noche a la mañana, se necesita infraestructura, digamos, se necesita gente que controle esto y se necesita dinero, por supuesto, para hacer este tipo de regulaciones. Originalmente era el Departamento de Tránsito el que de alguna forma ejercía control, pero luego las municipalidades han ido solicitando pues tener ese control. ¿Cree que ello ocasionó más desorden, licenciado? Pues mire, el tema de la descentralización es un poco complicado en todos los aspectos, porque se pensó, digamos, que con la descentralización se iban a asignar los recursos y las normativas y todo lo relativo al desarrollo territorial en pues los lugares específicos, en las municipalidades. Sin embargo, esto no ha sido así en la mayoría de temas. Digamos que hay dificultades de control en la gran mayoría de municipalidades. Digamos que en una que otra uno puede ver que hay cierto control, por lo menos en el sector central de las municipalidades, pero en general, digamos que si uno pregunta a cualquier persona, ¿y quién controla el transporte extraurbano? La verdad es que el ciudadano medio diría, saber, de repente la policía, de repente la municipalidad, pero digamos no se tiene conciencia clara de eso para las personas, digamos para los ciudadanos de a pie. Y me imagino que de alguna manera lo que se mira es que ninguna institución está aplicando adecuadamente la normativa que existe, porque seguramente hay normativa. Lo que pasa es que nunca se aplica, y hay que ver que incluso hay algunas realidades, por ejemplo, estas modificaciones que se le dan a las unidades, no sé hasta qué punto estén reguladas. Deberían de estarlo, porque debería de ser prohibido que ese tipo de motor no va en ese tipo de unidad de transporte. Da la impresión también de que se realizan operativos 2 veces al año, en Semana Santa y a fin de año. Claro, digamos que uno puede ver que, por ejemplo, esta Semana Santa hubo cierta reducción, digamos, hubo cierto control,
pero no es suficiente. Digamos, siempre hay más, se hace esto porque indudablemente hay mayor volumen de tráfico, hay más unidades de transporte, más vehículos, más peatones, y por lo que se multiplican las posibilidades de accidentes. Que hay que decir que en estudios de la Organización Mundial de Salud, los accidentes de tránsito resultan ser una de las causas más importantes de muerte alrededor del mundo, y sobre todo en países relativamente pobres, digamos, comparándolos con los del primer mundo, donde se concentra la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. En Guatemala, según las estadísticas de la PNC, varía, digamos, de 600 a 800, 900, más o menos ahí los últimos 8 o 9 años, el número de personas que son víctimas de accidentes fatales, como el que recién ocurrió y que es un poco lo que despierta. Pero hay que añadir otro dato que es importante, que frente a ese número relativamente reducido de personas, si uno lo compara, por ejemplo, con el tema de homicidios, por cada persona que muere en un accidente hay como 10 que son lesionadas. Y eso se mira, y eso es una carga muy fuerte en el tema de salud, de los hospitales, también en el tema... Bueno, es realmente un problema que agrava ciertas condiciones en otros sectores. La DGT, la Dirección General de Transporte, ¿para qué sirve, licenciado? Pues mire, digamos, en teoría, uno podría suponer que es la encargada de regular algunos aspectos relativos al transporte. Pero lo que se ve, digamos, y de nuevo esto es habría que hacer énfasis que en la práctica lo que ocurre es que se solicitó, por ejemplo, que las unidades tengan seguro, ¿verdad? Pero habrá que ver si todas lo están cumpliendo, y que eso no significa prevención de accidentes. Eso solo significa cubrir cuando ya sucede, ¿verdad? Que es pues ya lamentable, ya cuando se dio uno de estos accidentes, ¿verdad? Gracias. En este momento iremos a la pausa, pero volveremos de inmediato con este análisis profundo e importante de la situación caótica, dicen muchas personas, del transporte extraurbano en Guatemala. Ahora volvemos. Continuamos aquí en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando hoy entonces sobre la inseguridad en el transporte, especialmente el extraurbano. Hablamos ya de inseguridad vial, ahora hablaremos de inseguridad ciudadana. Seguimos con el licenciado Mariano González, investigador del área de seguridad del IPNUSAC. El aspecto del dinero es muy importante porque tanto lo que recaudan las unidades como también luego son extorsionadas y los asaltos, todo ello es un mundo aparte. Pero para empezar entonces, ¿cómo es el control, o se tiene conocimiento de si hay algún control de cuánto ganan estas unidades diariamente? Es decir, hace muchos años que no se da un ticket o un recibo. Por ejemplo, digamos que ahí de nuevo ve que la regulación está ausente. Digamos, cada unidad hace lo que obtiene en el día, en los viajes, y no hay ningún control respecto a cuánto se obtiene, digamos. También ese tema como le decía, de la competencia en las líneas hace que los choferes agarren una velocidad por pelear pasaje, ¿verdad? Como se dice. Entonces, esto, digamos, si no existe ninguna forma de llevar un registro, digamos que las empresas, cada una tendrá su registro, pero como cada empresa no está obligada a presentar sino lo que le corresponde a la SAT, que eso no implica, digamos, que se estén dando diversas prácticas en las empresas, ¿verdad? Digamos que de nuevo el tema de que todo el Estado no es capaz de llevar control, pero esto significa entonces que no existe alguna contabilidad que nos permita acercarnos adecuadamente a cuánto generan estas empresas, y por ese lado, ¿verdad?, el transporte extraurbano también, como es muy sabido, es no frágil, sino digamos muy expuesto a todo el tema de extorsiones o asaltos. Eso también es evidente, digamos que la fuerza policial no es suficiente para cubrir todas las rutas, digamos, todos los transportes, y la extorsión, al final de cuentas, en muchos casos no es
aunque se necesita cierta organización para llevar a cabo una sistemática extorsión frente a ello, tampoco es que se requiera una infraestructura demasiado grande, digamos que sea un delito que requiera, como el narcotráfico, una infraestructura muy, muy extensa. Requiere, por supuesto, organización, pero al final de cuentas no es tan complicado de realizar, ¿verdad? Y las personas, los choferes, los empresarios están muy expuestos a sufrir este tipo de denuncias. Entonces se ve también que hay sobre todo rutas que son muy fáciles de, digamos, o han reportado muchos casos de extorsión, y que además también se dan asaltos a unidades. Todo, digamos, si uno lo suma, entonces la inseguridad que se genera a partir de los accidentes y la inseguridad que se genera a partir de diversos delitos, de extorsiones, de robos, etcétera, etcétera, es muy fácil comprender por qué entonces la gente esté con miedo, con desconfianza respecto al transporte urbano, extraurbano, ¿verdad? Me imagino que el usuario entonces se siente indefenso porque no tiene a dónde denunciar ninguna de las dos, ni la violencia ni los abusos de los pilotos. Ese sería el tercer rasgo. Tiene toda la razón, digamos que tiene miedo, tiene desconfianza y se siente impotente, porque al final ¿con quién, a qué institución o ante quién va a pedir respuestas? Imagínese, de nuevo, digamos, el ejemplo más claro es las declaraciones del presidente. Bueno, tienen seguro, ¿eh? Entonces, ¿ante quién uno va a exigir algún tipo de responsabilidad frente a ello? Se ha dejado en manos de cualquier mecanismo del mercado, y no hay un mecanismo o una institucionalidad o una normativa que se aplique y que dé respuesta tanto a lo vial o a los accidentes, digamos, o al tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, es realmente, ¿ante quién se queja uno? ¿Voy con el alcalde o la DGT? O sea, al final, como que realmente incluso es muy difícil dar una solución así para un caso en particular, porque lo que se requiere es más amplio. ¿Se ha notado algún plan de seguridad ciudadana de parte de la policía hacia los usuarios de buses? Pues mire, siempre hacen, digamos que en la Semana Santa uno ve que hay planes de la PNC. Hay que reconocer que sobre todo el Ministerio Público y la policía han juntado esfuerzos. La PNC en este caso da cierta seguridad, pero es insuficiente. Digamos, si solo se deja en manos de la policía y no se dan también programas de prevención, entonces lo que va a pasar cada tanto es que hay accidentes, ¿verdad? O hay asaltos. Entonces, no es solo que exista una institución que se encargue de dar seguridad o de generar programas que son importantes, no quiere decir, y que a veces dan buenos resultados, como probablemente se dio en esta Semana Santa. El problema es que, de nuevo, es un esfuerzo que si lo realiza solo una institución va a quedarse corto frente a la magnitud de lo que se necesita, ¿verdad? Se impulsó una normativa el año pasado, si no mal recuerdo, respecto a la inscripción, al registro de todos los pilotos que estuvieran al servicio de las unidades de transporte extraurbano. ¿Esto en algún momento cobró efecto o se nota que se esté haciendo? Pues mire, digamos, no le puedo dar una respuesta absolutamente segura a la aplicación de la normativa. Sin embargo, ¿qué es lo que se puede ver en las unidades de transporte? Que digamos que desde el tema de que no hay, en muchos casos no hay identificación. O sea, uno no está absolutamente seguro de que la persona que está manejando el bus sea la que esté asignada y la que esté registrada. Entonces, incluso mecanismos tan sencillos de identificación, ¿verdad?, que podría ser, por ejemplo, un uniforme para los choferes, no existe. O sea, son cuestiones elementales que al final de cuentas tampoco tendrían un gasto excesivo, pero que además hay muchas irregularidades. Cualquier persona que se haya subido a un bus extraurbano puede dar quejas del chofer y de los ayudantes, porque no solo está el registro de la licencia o el tipo de licencia, sino también hay que ver todo hasta el entorno cultural en que se mueven los choferes. Le decía fuera de cámaras, ¿verdad?, que cuando uno ve
la música, las luces, los adornos, las modificaciones que se hacen a las unidades, es posible darse cuenta de como que cierta cultura del macho manejando, digamos, que es como que hay una cierta tendencia a mostrar ciertas actitudes muy machistas de los choferes, que requiere cierta educación, ¿verdad? Que está muy arraigada y que va, incluso eso, música, estas luces que deslumbran, ¿están permitidas? Yo no creo. Sin embargo, es una práctica muy corriente. Muy común. Ellos son los primeros que huyen tras un accidente. En teoría, esta normativa decía que si ellos no estaban, era el dueño, el responsable, el que se debía ser responsable en un accidente. Claro, por supuesto. Digamos que, en efecto, hay algunas cosas que están reguladas, que están normadas, pero se necesita también la institucionalidad que lo aplique, ¿verdad? Porque como muchas otras cosas, en Guatemala hay muchas leyes, algunas mejores que otras, ¿verdad? Pero digamos, si no existe una institución que se encargue de regularlo, digamos, y que lo ejerza verdaderamente, no se va a dar el caso. Es como, como lo que empezó con aquella normativa de los cascos y de los chalecos para los motoristas. Al final unos lo hicieron y otros no, porque si no existe una, digamos, clara, pero además amplia institucionalidad que vele porque se cumpla la normativa, no se va a hacer. O sea, digamos que es muy difícil pensar que eso se va a lograr únicamente por la voluntad de las personas. O sea, esto necesita cierta vigilancia, cierta normativa, cierta institución que lo aplique. ¿Se debería empezar de cero en cuanto al aspecto legal, una nueva normativa, o deberían crearse entidades superiores como la DGT que no funciona, o el Departamento de Tránsito? Se le deberían de dar más recursos. Se le debería de dar más recursos y probablemente algunas normativas particulares. A ver, de nuevo está el ejemplo muy claro de los atascos viales y los choferes que van en un tercer, cuarto carril. Digamos, si la policía ve uno de estos aspectos, hay que multar a las personas, pero uno ve que la policía está ahí. Entonces, digamos, si hubiera un castigo efectivo y, digamos, se tratara de establecer una cultura vial más adecuada, es posible que se disminuyera, pero esto requiere de nuevo esfuerzo, una institución, no solo la normativa, sino la institución que la aplique. La normativa está ahí, ¿verdad? Pero si no hay quien la haga cumplir, entonces no se va a cumplir. ¿Hay alguna instancia superior, alguna mesa que esté analizando ese tema? Mire, hasta el momento desconozco, pero deberían de coordinarse diversas entidades. De nuevo, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Comunicaciones, Provial, ¿verdad? Digamos, como institución, las municipalidades deberían de estarse coordinando para ver esto. Bueno, eso serían como instituciones las mínimas que deberían de estar ahí, pero también debería de estar, por ejemplo, representada las mismas asociaciones de transportistas. ¿Por qué no? Porque también son parte de lo que se debería de dialogar. Pero indudablemente, insisto, no sé si exista y no sé hasta qué punto, si existe, esté funcionando. Un minuto para las recomendaciones. Pues mire, de nuevo hay que dar recursos a instituciones del Estado, a diversas instituciones del Estado, para que se pueda cumplir la normativa existente. Se debería de dar facultades, de dejar muy claro quién está haciendo qué, digamos, cada institución, y debería de aplicarse la normativa, debería de regularse a través de esta coordinación entre distintas instituciones que hace cada quien, dar los recursos para que se haga y no dejar al transporte que se regule solo, porque no se va a regular. Se necesita el Estado y se necesitan recursos para que el Estado pueda hacer las tareas de vigilancia y control que necesita en torno a este tema. Licenciado González. Bueno. Gracias a usted entonces por pintarnos este panorama sobre este análisis del transporte extraurbano, accidentes, inseguridad, pero ¿qué lo provoca? ¿Quién controla? Ahora ya tenemos entonces este panorama más amplio para sacar nuestras propias conclusiones. Ahora agradezco su sintonía, lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.